Me gustaría, mis hermanos, tocar en esta hora de la mañana un tema muy importante que está explícita en la palabra del Señor, y es el tema del justo juicio de Dios. Amén. Aleluya, gloria sea el nombre de Dios. Este empeño de nosotros de predicar el evangelio a las almas, este deseo de nosotros que a veces, pues por predicar la palabra del Señor, a veces, como mencionábamos anteriormente, a veces perdemos muchas personas que queremos, porque la verdad es la verdad, amén. Y la verdad a no todas las personas a veces les gusta, pero nosotros predicamos esta palabra del Señor porque en la palabra del Señor dice que Dios ha establecido un día en el cual juzgará a todo ser viviente. Amén. En Hebreos 9:27 dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Amén. En Hechos 17:30 también dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Amén. Y en Romanos 2:16 dice: en el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Amén. Así que Dios, mis queridos hermanos, ha establecido un día en el cual Él va a hacer justicia, donde todo ser viviente, sea usted quien sea, va a tener que comparecer ante un tribunal, ante un trono, para ser juzgado por Dios. Así que me gustaría que en esta mañana nosotros nos pudiésemos a pensar, o a pensar a imaginar algo en nuestra mente, de que hay un juicio. Solo imagínense como cuando los que cometen delitos son llevados al tribunal, algo parecido a eso. Hay un juicio, hay un tribunal. En ese tribunal hay un juez, y en ese juez también hay un acusador, y hay un acta de decretos en su contra, y un juez que está a punto de dictar la sentencia sobre su vida. Esa es la preocupación de nosotros al predicar la palabra del Señor, porque el Señor nos ha mostrado de que hay un día en el cual Dios juzgará a los vivos y a los muertos. A todo ser viviente Dios va a juzgar. Amén. Y por eso nosotros incitamos a las personas, motivamos a las personas a que se arrepientan, a que busquen de Dios y a que tengan de su parte al mejor abogado para aquel día. Amén. Aleluya. ¿Cuántos ya tienen un abogado para ese día del juicio? Aleluya. Gloria sea el nombre de Jesús. Por eso, mi querido hermano, Dios quiere que usted tenga un abogado que presente delante de ese tribunal los requisitos necesarios para usted poder salir de ese lugar justificado. Porque si nos ponemos a examinarnos cada uno a nosotros mismos, creo que nadie se va a atrever a llevar su propia causa delante de Dios, porque la mente misma de uno, la conciencia misma de uno le dice que hemos pecado y que hemos fallado delante de Dios. Amén. Aleluya. Entonces, por eso es necesario que veamos ¿en qué consiste ese juicio? ¿Para quién fue hecho ese juicio? Amén. Respondamos primeramente a esta pregunta: ¿para quién fue hecho el día del juicio? Si leemos en Mateo 25:41, dice ahí: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Amén. Entonces podemos ver aquí que la sentencia de condenación, el fuego eterno, está preparado ¿para quién? Para el diablo y ¿quién más? Y sus ángeles. Amén. O sea, el juicio es para sentenciar al diablo y a sus ángeles de su pecado, no para el hombre. Amén. Ese tribunal, ese juicio,
que Dios ha establecido es para juzgar, para sentenciar al diablo y a sus ángeles. No es para el hombre ese juicio, sino para el diablo y también para sus ángeles. Pero si nosotros seguimos viendo más adelante, entendemos en qué nosotros nos compete o en qué nosotros nos debería de importar este tema acerca del juicio. Porque aunque aquí dice que este fuego eterno está preparado para el diablo, acabamos de ver también que Dios en ese juicio también va a juzgar a los hombres. Entonces, ¿qué ha hecho el diablo y sus ángeles para merecer ese juicio? ¿Y qué hemos hecho nosotros también para merecer ese juicio? Es la pregunta que deberíamos de hacernos, amén. Por eso es importante que nosotros preguntemos entonces quién es el diablo y qué hizo para no merecer el perdón de Dios. Porque yo no sé si usted alguna vez se ha preguntado, bueno, yo me preguntaba cuando era pequeño, si Dios es tan bueno, ¿por qué no perdona al diablo ya? ¿Verdad? ¿Quién se ha hecho esa pregunta de pequeño, verdad? Yo de pequeño me lo hacía, decía, si Dios es tan bueno, ¿por qué no lo perdona ya? O si es poderoso, entonces, ¿por qué no solo borra la maldad y ya se acabó? ¿Por qué no nos salva a todos, incluyendo al diablo y a sus ángeles y ya? Yo me hacía esa pregunta. Pero entonces es necesario que entendamos quién es el diablo y qué hizo para no merecer el perdón de Dios. Y para nosotros entender esto, los estudiosos de la palabra del Señor dicen que en Ezequiel capítulo 28, versículo 13 está hablando es del diablo, de Satanás. Y dice en Ezequiel 28, 13, en Edén, en el huerto de Dios, estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande protector, que te pusiste en el monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Amén. Entonces aquí está diciendo que cuando este ángel fue creado con un vestido precioso, hermoso. Amén. Y habla de muchas cosas que yo nunca jamás en mi vida he visto. Bueno, el oro sí, pero habla de muchas cosas hermosas que eran la vestidura de este querubín. Amén. También dice que era un querubín, era un ser que Dios había creado, que tenía un grande rango entre los ángeles, porque estaba cerca del trono de Dios, en el monte de Dios estaba. Así que, y dice ahí, perfecto eras, pero hasta que se halló en ti maldad. Y a causa de esto, entonces Dios lo echó desde monte. ¿Por qué causa lo echó? Porque su corazón se enalteció a causa de su hermosura. Entonces, al ver lo hermoso que él era, al ver el rango que él tenía, él entonces deseó en su corazón ser igual a Dios. Y por esa razón, Dios lo echó del monte. En Isaías capítulo 14, versículo 12, también habla un poco acerca de este ser. Dice ahí, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, a lo alto, junto a las estrellas de Dios que representan los ángeles. Levantaré mi trono y en el monte del Altísimo me sentaré a los lados del norte.
Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Amén. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Que este ser era un querubín, que también era alto en rango, que tenía vestidos preciosos, y que además, como dice aquí, instrumentos se habían preparado él para el día de la creación. Y también dice aquí que era lucero, que significaba portador de luz. O sea que este ser irradiaba una luz tan grande de la gloria de Dios. Pero entonces dice ahí que fue cortado, dice, y porque él puso en su corazón subir al cielo, a lo más alto donde está Dios, y ahí poner un trono junto a las estrellas, junto a los ángeles. O sea, convenció a seres también angelicales para que le acompañaran. Y entonces ahí quiso levantar su trono. Y de ahí Dios lo desechó. Amén. No lo destronó porque nunca tuvo trono, sino que lo desechó de la presencia del Señor. Amén. Y esto también nosotros lo podemos respaldar con otras porciones de la palabra del Señor, como dice en 2 de Pedro capítulo 2, versículo 4, porque dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Amén. Entonces, cuando este ser fue desechado de allá, fue desechado junto con los que con él le acompañaron. Amén. Y Dios dice aquí que no los perdonó, sino que los arrojó al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados para el juicio. Amén. Entonces, este juicio establecido es por causa de ¿quiénes? Del diablo y sus ángeles. En Judas capítulo 1, versículo 6 también dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, o sea, el lugar donde Dios los había establecido, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Amén. Entonces aquí podemos ver para quién fue hecho el gran día del juicio. No para el hombre al principio, sino para el diablo y a sus ángeles. Entonces, desde ese día el diablo está esperando junto a los ángeles que le acompañaron, que le siguieron. Ellos todos están esperando el día del juicio. Y mientras él está en espera del día del juicio, él está buscando entonces alguna forma, algún argumento para que cuando llegue ese día, él pueda justificarse delante de Dios. Dios lo desechó de su presencia. Le dice: he establecido un día en la cual yo te voy a juzgar. Y entonces él está ahí esperando para ese día. Mientras tanto, él está ahí buscando, maquinando cómo él pudiese presentarse en ese día delante de Dios y poder salir justificado. Y mientras él pensaba en todo esto, creo yo, mientras tanto Dios tiene una reunión con los ángeles y les dice, por ejemplo, en Génesis 1:26, cuando Dios dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias de toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Amén. Entonces Génesis 2:7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Entonces Dios, cuando Dios empieza entonces la creación, Dios tiene entonces como que una reunión con los ángeles y le dice: vamos a hacer el hombre, vamos a hacer otro ser, vamos a crear otro ser. Y yo no sé, pero yo pienso en mi corazón que a lo mejor los ángeles estaban como que medio consternados por lo que recientemente había pasado. Pues un querubín grande de alto rango había sido desechado, y ahora Dios viene con la idea de que vamos a crear a otro ser. Entonces a lo mejor alguno de los ángeles se preguntaba entre ellos: pero ¿qué clase de ser será? Tendrá que ser otro ser distinto, a lo mejor más fuerte,
a lo mejor el doble de poder, para que no le acontezca lo mismo que este. Pero entonces Dios dice, este hombre va a ser menor que los ángeles. Va a ser distinto a nosotros, al contrario, va a ser lo contrario a lo que ustedes piensan. En vez de tener lo que nosotros tenemos, porque los ángeles son seres espirituales, que podían ellos atravesar las paredes, porque eran ángeles, son espíritus, no tienen cuerpo ni como nosotros. Pero entonces Dios crea a este ser que se llama hombre, lo crea con el polvo de la tierra, con las limitaciones que ahora pues nosotros tenemos, que para llegar a un lugar tenemos que caminar, no podemos salir volando, no podemos andar sobre las aguas. Amén. Tenemos que comer para seguir, para nutrirnos, para seguir creciendo. Amén. Entonces, Dios crea al hombre. Dios crea al hombre un poco menor que los ángeles en poder y también en sabiduría, porque todo lo que nosotros sabemos como humanos, tenemos que aprenderlo de algún lugar. Nadie nace sabiendo. Todos tenemos que aprender en algún lugar todo lo que sabemos. Por eso en el Salmo 8, versículo 3 dice, cuando veo los cielos, dice David, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Y ahí es donde él declara, tú le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste enseñorear sobre las obras de sus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Amén. Entonces la creación del hombre en el huerto de Edén fue algo poco menor que los ángeles en gloria, en poder y en sabiduría. Dios lo crea. Entonces cuando Satanás ve a este hombre creado por Dios en el huerto, a mí se me hace que él se le prende a él el foco, como que se le viene una idea, un buen argumento para el día del juicio, él justificarse delante de Dios. Entonces, yo estoy seguro que este ser, que es Satanás, el diablo, pensó, si él pudo engañar a los ángeles, que son mayores en poder, en fuerza, que tienen distintos rangos, lo arrastró junto con él en su rebelión, ¿qué no podría hacer con el hombre, que es poco menor que los ángeles? Amén. Entonces, porque si nosotros vemos también en Efesios 6:12, también dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Todo estos son los seres que el diablo engañó y se unieron a él en la rebelión. Amén. Y estos seres eran seres poderosos, eran principados, eran gobernadores, potestades, eran esos seres. Entonces, seguramente él pensó, ¿cuánto más este ser humano? Si yo logro hacer que peque, entonces mi argumento en el día del juicio será que el pecado es algo inevitable y que no habrá ser que Dios pueda crear que no termine pecando como él pecó. ¿Qué está pasando aquí? Lo que estoy diciendo es de que Satanás está diseñando un argumento. Su argumento para librarse del día del juicio es, yo soy un ser de alto rango y pequé. Los que son menores que yo también hice que pecaran. Si yo logro que este ser menor que yo peque, entonces ya no habrá quien no peque. Porque eso quiere decir que todo lo que Dios pueda crear en algún momento tiene que llegar a pecar. O sea, el pecado es inevitable. Entonces esa es la excusa de Satanás ante Dios. Que el pecado es algo inevitable. Y entonces, ¿cuál fue la artimaña que usó él para engañar al hombre? Y así hacerlo que peque. Pues el mismo que lo llevó a él a pecar. ¿Y cuál fue eso que lo llevó él a pecar? Pues que él quería ser igual a Dios. Y por eso cuando se acercó, si yo no me pude resistir a esto, pues cuánto más estos seres menores que los ángeles humanos, ¿verdad? Entonces llegó allá donde estaba Adán y Eva y a lo mejor vio por ahí a Eva que se paseaba y que
le echaba ojito al árbol del conocimiento. Y entonces él le dice, con que Dios te ha dicho que no puedes comer de tal árbol. Entonces Eva empieza a hablar con él y le empieza a decir, entonces él le dice, no es así, sino que cuando tú comas del fruto de este árbol, tú vas a ser igual a Dios, porque conocerás el bien y el mal como Él. Entonces, eso se le como que atrae la atención del hombre, el ser igual a Dios. Y entonces fue engañado el hombre y también fue engañado la mujer. Y entonces Satanás logró su objetivo de inducir a este ser menor que un ángel en el pecado. Entonces, hasta este entonces podemos decir de que Satanás tenía ya un argumento para presentar delante de la presencia de Dios. Pero entonces en Génesis 3:9 dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has consumido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Entonces ya cuando el hombre estaba en el pecado, entonces el juicio que era puesto por Dios para Satanás y sus ángeles, al momento del hombre dejar entrar el pecado en su vida, lo que hace es que él también acepta el mismo destino que Satanás. Y por eso el hombre, al momento de pecar, es condenado. Amén. Ahí viene la primera condenación hacia el hombre, que es por causa del pecado. Entonces, cuando Dios le responde a él, ¿cómo entonces tú ahora vas a pretender justificarte delante de mí? Entonces, ahí donde Adán le dice, no, pues es que yo tuve a alguien que me incitó a pecar, y ese alguien es la mujer que tú me diste. Va donde la mujer y le dice, ¿y tú cómo vas a justificarte? No, es que la serpiente me engañó. Así que yo tuve un tentador que me incitase a pecar. Y por eso pequé. Pero cuando va donde Satanás ya no le dice, ¿qué has hecho? Ya no le dice, ¿quién te incitó a pecar? Ya no le dice, seguramente tu naturaleza pecaminosa hizo que pecaras. Ya no le dijo eso. Porque Dios había creado a este ser espiritual, perfecto, sin una contaminación en su corazón. Lo había creado también sin un tentador que lo incitase a pecar. Por lo cual, entonces Dios no le dice a la serpiente cómo te justificarás, sino que de inmediato le dicta la sentencia y le dice, por cuanto esto has hecho, maldita serás entre todas las bestias, entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás, que representa su orgullo. Tu orgullo arrastrarás y polvo comerás todos los días de tu vida. O sea, derrota es lo que el polvo, lo que representa es la derrota. Derrota es lo que vas a comer todos los días de tu vida. Y entonces él le dice algo muy interesante. Le dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente de pecado y la simiente de la mujer. Esta te herirá en la cabeza. ¿Quién? No la mujer, sino la simiente de la mujer te va a herir a ti en la cabeza. Y tú le herirás, no en la cabeza, pero en el calcañar, en la parte más baja del cuerpo del hombre. Amén. Entonces por ahí Satanás entonces se va. Dios, como es justo, dicta entonces la sentencia, lo desecha delante de su presencia, pone otros 2 querubines para que vigilen el huerto y no entrasen al huerto y tomasen del árbol de la vida y vivieran en un estado de contaminación, de pecado, el resto de la eternidad. Entonces lo que hace Dios es que lo desecha de ese lugar. Amén.
Entonces, podemos decir entonces que Dios hace el juicio y termina entonces aquí la dispensación de lo que es la dispensación de la inocencia y empieza la dispensación de la conciencia. La dispensación de la inocencia es este tiempo, este lapso de tiempo donde Dios forma al hombre en un estado con una naturaleza santa, lo forma, pero termina con un juicio cuando fueron desechados porque ellos pecaron delante de la presencia de Dios. Y entonces comienza la dispensación de la conciencia. Y muchos dicen que en esta dispensación de la conciencia y del gobierno humano fue en esos dos lapsos de tiempos en que vivió un hombre llamado Job. Muchos han leído a lo mejor el libro de Job, que está antes del libro de los Salmos. Y aquí se habla muchas cosas acerca de un juicio. No es tanto acerca de lo que Job padece, pero sí es mucho acerca de un juicio que se está hablando de la justicia de Dios, de cómo Dios juzga, de cómo Dios lleva a cabo la justicia. Y si nosotros nos ponemos un poquito a estudiar este pasaje, por ejemplo, en Job capítulo 1, dice así: hubo en tierra de Uz un hombre llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas, y su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales, e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y viviese con ellos. Acontecía que habiendo pasado el turno, los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días este hombre llamado Job. Aquí podemos ver entonces a un hombre llamado Job. La Biblia lo describe como un hombre que era perfecto, que era recto, que era temeroso de Dios y que también era apartado del mal. Pero entonces sucede algo muy interesante en el versículo 6. Veamos qué dice: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, que son los ángeles, entre los cuales vino también ¿quién? Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Amén. Lo que está sucediendo aquí es que hay una reunión otra vez de Dios con sus ángeles. Y en ese lugar entonces seguramente Satanás fue a poner pecho delante de Dios, porque había logrado su objetivo de hacer pecar no solamente a los ángeles, seres espirituales, sino también a la creación que era el más menor de la creación, de los seres vivientes que Dios había creado. Se presenta en ese lugar y le dice, y se presenta ahí donde Dios, a esperar el turno, que lo llamen. Amén. Y Dios le dice: ¿de dónde vienes? Entonces él le dice: de rodear la tierra y de andar por ella. Esta expresión no lo dice porque sí, sino que lo que él que está queriendo decir ahí es que yo vengo de rodear la tierra. Y déjame decirte que no hay ni un justo, no hay ni un bueno. Todos logré que pecaran. Y entonces él dice: y de andar por ella. Entonces es ahí donde el Señor le responde: ¿y no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Aleluya. Gloria a Dios. Entonces él le dice eso: ¿no has considerado a este hombre? Este es mi siervo Job. Dice: no hay otro como él en la tierra. Y entonces, recuerden, esto se está tratando es de un juicio, de Satanás querer librarse del día del juicio. Y entonces él está buscando el argumento, cualquier argumento para librarse de ese día de juicio. Entonces él formula ante Dios otro argumento.
Y su argumento fue: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y todo lo que tiene? El trabajo de su mano has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Vean que está hablando es de pecado, que él también va a pecar como cualquier otro, ¿verdad? Está hablando es de pecado. Y dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y ya sabemos lo que dice, porque si nos ponemos a detener, todo el libro es muy largo. Entonces ya sabemos lo que dice: le destruyó los hijos, los bienes, los viñas, los bueyes, todos los bienes que este hombre poseía, se lo destruyó. Pero la Biblia dice que cuando esto aconteció, Job dice: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Amén. Y en nada de esto pecó Job. En nada de esto pecó Job. Entonces, lo que Satanás le estaba argumentando a Dios en este caso era, el argumento era que Job no ha pecado porque tú lo proteges y lo bendices. Por eso él no peca contra ti. En otras palabras, Job no teme porque quiere, sino porque lo que tú le das protección, le das bendición, le das todo esto, pues así cualquiera, ¿verdad? Pero quítale eso y entonces verás que él va a blasfemar en tu presencia. Y entonces, ¿qué pasó? Le fue quitado, pero Job se mantenía firme, amén. Y entonces el diablo viene otra vez y en el capítulo 2 hay otra narrativa que dice: aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios, otra vez los ángeles, para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos, y presentándose delante de Jehová, y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes ahora? Le dice, y él le responde lo mismo: de rodear la tierra, de andar por ella. Y Jehová dijo otra vez a Satanás: ¿has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad aún cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Y entonces él formula otro argumento con tal de buscar de que este hombre, el más perfecto en toda la tierra, también llegase a pecar como cualquier otro. Y le dice: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero entonces ahora extiende tu mano. Le dice: extiende tu mano. Extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y dijo Jehová a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. En otras palabras, haz todo lo que quieras con él, con su cuerpo, mas no lo mates. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza, y tomaba Job un tiesto y se rascaba con él, y estaba sentado en medio de la ceniza. Amén. Entonces podemos ver aquí el otro argumento que Satanás formula delante de Dios. Es que es por piel por piel. Si tú tocaras la vida de este hombre, si tú lo hicieras enfermar, verás que él va a pecar como cualquier otro. Pero entonces Job hace algo muy interesante realmente. Job es una persona muy sabia, muy cercana a Dios. Tenía una conexión con Dios tremenda, conocía a Dios de una manera profunda. Pero esto él no se lo esperaba de parte de Dios. Entonces, cuando le llega todo esto, entonces él se siente muy triste, afligido, y maldice el día de su nacimiento. Maldice: ¿por qué nací? Se pregunta, y todo esto. Entonces Elifaz, otros sabios, se acercaron con Job, que eran sus amigos. Reprende a Job y le dice: es imposible que tú, siendo justo, Dios te castigue de esa forma. De lo contrario, Dios sería injusto en sus juicios si fuera así. Algún pecado habrás cometido, le dice. Esto es lo que le dice uno de los amigos
de Job a él. Le dice, es imposible que tú siendo justo, Dios te castigue de esa forma. No, tiene que haber un pecado en tu vida. Por eso te está viniendo. Y por eso en Job 4:6 este hombre le dice a Job, ¿no es tu temor a Dios tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? Recapacita ahora, ¿qué inocente se ha perdido? ¿Y en dónde han sido destruidos los rectos? Como yo he visto que los que harán iniquidad y siembran injuria la ciegan, perecen por el aliento de Dios y por el soplo de su ira son consumidos. Amén. Entonces, Dios, este hombre declara, los inocentes son declarados inocentes por Dios. Y los que son malos, Dios los castiga también. Porque Dios es justo. Y si a ti te ha venido esta aflicción, es porque algún pecado has cometido en tu vida. Pero Él dice esto, pero realmente no lo dice a ciencia cierta. Porque en el versículo 12, este hombre, Elifaz, que es amigo de Job, dice, el asunto también me era a mí oculto. Yo no sabía estas cosas, le dice. Mas mi oído ha percibido algo de ello en imaginaciones de visiones nocturnas. Cuando el sueño cae sobre los hombres, me sobrevino un espanto y temblor que estremeció mis huesos. Al pasar un espíritu delante de mí, hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo. Parándose delante de mis ojos un fantasma cuyo rostro yo no conocí y oí que decía. Él ahí recibe una revelación de parte de Dios. Dice, ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? He aquí que en sus siervos, ¿quiénes eran sus siervos? No confía. ¿Y quiénes son? Y notó necedad en sus ángeles. Cuánto más los que habitan en casa de barro, cuyos cimientos están en el polvo y que serán quebrantados por la polilla de la mañana a la tarde, son destruidos y se pierden para siempre sin haber quien repare en ellos. Su hermosura no se pierde con ellos mismos y mueren sin haber adquirido sabiduría. En otras palabras, este hombre le dice a Job, yo esto no lo comprendía, pero déjame decirte algo. A mí se me fue mostrado de que Dios no confía ni siquiera en sus siervos. ¿Quiénes? Los que pecaron, el diablo y sus ángeles, dice ahí. Y entonces, si aún así estos seres se halló en ellos maldad, ¿quién no se va a hallar en ti? Le dice, algún pecado has cometido. Pero lo que Dios quería mostrar a Elifaz, quien dijo estas palabras, era que lo que le estaba aconteciendo a Job no era por causa de Job, sino por causa del diablo que estaba intentando librarse del día del juicio. Pero estos sabios amigos de Job no sabían que había un día establecido por Dios para juzgar a Satanás y sus ángeles. Ellos pensaban que después de la muerte ya no existía ya nada más y pensaba que Dios hacía justicia era aquí en vida, aquí en la tierra. Ellos pensaban esto y por eso acusaban a Job de pecado. Entonces, en todo lo que es el libro de Job se habla es de esto, de que los amigos de Job acusan a Job por algún pecado que él ha cometido seguramente. Pero entonces, en Job capítulo 6, versículo 11 dice, ¿cuál es mi fuerza para esperar aún? ¿Y cuál mi fin para que tenga aún paciencia? ¿Es mi fuerza el de las piedras o es mi carne de bronce? ¿No es así que ni aún a mí mismo me puedo valer y que todo auxilio me ha faltado? Le dice, entonces, si mi esperanza era que Dios me bendijera a mí en esta vida, y ahora resulta que aunque yo soy justo, aunque yo he andado en rectitud delante de Dios, ahora me acontece estas cosas, entonces, ¿qué esperanza tengo aquí en esta tierra? ¿Para qué estoy vivo? Si me toca que vivir igual que el peor pecador, es lo que Job argumenta delante de Dios. Entonces él dice en el versículo 13, ¿qué es el hombre para que lo engrandezcas y para que pongas sobre él tu corazón y lo visites todas las mañanas y todos los momentos lo pruebas? ¿Cuándo no apartarás de mí tu mirada y no me soltarás siquiera para que trague mi saliva? Si he pecado, ¿qué puedo hacer a ti, oh guarda de los hombres? ¿Por qué
¿Por qué me pones por blanco tuyo hasta convertirme en una carga para mí mismo? ¿Y por qué no quitas mi rebelión y perdonas mi iniquidad? Porque ahora dormiré en el polvo y si me buscares de mañana ya yo no existiré. Eso es lo que le dice. Le pide entonces a Job una explicación a Dios. Y Job le pide una explicación a Dios por qué le está sucediendo esto, si él es un hombre justo. Pero entonces otro amigo de Job que se llamaba Bildad Suita le dijo: ¿hasta cuándo vas a seguir hablando tales cosas? Y las palabras de tu boca, en Job 8:1, las palabras de tu boca serán como viento impetuoso. ¿Acaso torcerá Dios el derecho? ¿Permitirá el Todopoderoso la justicia? Si tus hijos pecaron, aquellos que, como dijimos, que cuando Dios le quitó todo y Satanás destruyó a sus hijos, él fue muy duro con Job. Le dice: si tus hijos pecaron contra él los echó en el lugar de su pecado. Si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estrado será muy grande. Entonces, otra vez, él con el mismo argumento se le presenta delante de Job y le dice: no, tus hijos seguramente algún pecado cometieron y por eso Dios los echó en el lugar de su pecado. Y Dios es justo, Dios nunca va a pervertir el derecho, le dice él. Pero es que ellos no están entendiendo que lo que le estaba aconteciendo a Job no era por causa de él, era por causa de Satanás, de querer librarse del día del juicio. Pero Satanás, cada vez que él trataba de librarse del día del juicio, lo que hacía era empeorar su condición. Porque antes él había pecado por transgresión, porque él había pecado porque él no tenía una naturaleza pecaminosa, tampoco tuvo un pecador. Pero ahora resulta de que él hace pecar al ser inferior que el ángel, y lo que sucede es de que este ser inferior que un ángel le está dando una lección de vida, de rectitud. Aún estando este hombre ya con una naturaleza pecaminosa, retenía su integridad. Amén. Entonces, Job, otra vez, en el capítulo 12, versículo 4, él afirma su inocencia, pero no atribuye a Dios injusticia. Dice Job 12:4, sin embargo, mis amigos se ríen de mí, porque clamo y espero una respuesta. Soy un hombre justo e intachable, sin embargo se ríen de mí. Una vez más él dice: yo soy justo, no he hecho nada malo. No sé por qué se me ha sobrevenido esta aflicción. Y entonces Job toma la valentía, se atreve entonces él a decir unas palabras que para ser un hombre es muy valiente, porque como dijimos, ninguno de nosotros se atrevería a justificarse delante de Dios. Pero ahora Job en el capítulo 13:3 dice: ahora quédense en silencio ustedes y déjenme en paz, permíteme hablar y afrontaré las consecuencias. ¿Por qué debería ponerme en peligro de muerte y tomar mi vida en mis manos? Dios podría matarme, pero es mi única esperanza. Voy a presentar mi caso, dice él. Entonces, ¿sabes qué? Yo mismo voy a ir a presentar mi caso delante de Dios. Así que presten mucha atención a lo que voy a decir. Escúchenme hasta el final. He preparado mi defensa, seré declarado inocente. Este hombre sí confiaba en su justicia, sí confiaba en la rectitud de su corazón. Él dice: yo voy a ir a presentar mi causa y van a ver que voy a ser declarado inocente delante de él. ¿Quién puede discutir conmigo sobre esto? Y si me demuestran que estoy equivocado, entonces me quedaré callado y moriré. Dice: si ustedes me demuestran lo contrario, entonces ya yo no diré más. Entonces viene otro amigo de Job, Elifaz, otra vez en Job 15 le dice: ¿es el consuelo de Dios demasiado poco para ti? ¿No te es suficiente su palabra amable? ¿Qué te ha quitado la razón? ¿Qué te ha debilitado tu visión? ¿Para qué te vuelves en contra de Dios y digas estas cosas malvadas? ¿Acaso puede algún mortal ser puro? ¿Puede alguien nacido de mujer ser justo? Mira, Dios ni siquiera confía en sus ángeles, le dice, ni los cielos son completamente puros ante sus ojos, mucho menos una persona corrupta y pecadora que tiene sed de maldad. Ya está. Ahora sí, ni los ángeles
Ni el hombre más justo en la tierra puede justificarse delante de Dios. Entonces él dice, solo queda una cosa. Y en el capítulo 6, versículo 18, él dice, oh tierra, no escondas mi sangre, deja que clame por mí ahora mismo. Mi testigo está en el cielo, dice. Ahora el testigo que tengo para defender mi inocencia está en el cielo. Y mi abogado también está allá en las alturas. Mis amigos me desprecian y derramo mis lágrimas ante Dios. Y dice él entonces, derramo mis lágrimas ante Dios. Necesito, dice él, un mediador entre Dios y yo. Como una persona, dice, que interceda entre amigos, pues pronto me tocará correr ese mismo camino que volveré. Eso es lo que él dice. Entonces por ahora lo que veo es que yo necesito es un mediador, alguien que abogue mi causa, porque ya está claro de que no hay justo. Entonces alguien que abogue, pero ese alguien tiene que ser alguien como yo, para que pueda defender mi causa. Pero entonces él empieza a reflexionar esto en su corazón y dice, si Dios es justo y él da a los justos lo que merece y a los pecadores lo que le merece, entonces esto quiere decir de que Dios tiene todavía un plan más grande para conmigo. Y es ahí donde él declara unas palabras muy hermosas en capítulo 25. Dice, pero en cuanto a mí, sé que mi Redentor vive, dice, y un día por fin estará sobre la tierra. Y después que mi cuerpo se haya descompuesto, todavía en mi cuerpo veré a Dios. Yo mismo lo veré. Así es, lo veré con mis propios ojos. Este pensamiento me llena de asombro. ¿Cómo se atreven a seguir persiguiéndome diciendo, es su propia culpa? Ustedes mismos deben tener temor al castigo, pues su actitud lo merece. Entonces sabrá que en verdad hay un juicio. Entonces, aquí podemos ver entonces que este hombre dice, wow, si Dios es de verdad santo, justo, puro, y Él no pasa por nada el pecado, entonces Él todavía va a abogar mi causa. Nadie le había profetizado a Él de que iba a venir el Mesías. Él lo comprende a través de su aflicción, de que iba a venir alguien, de que iba a abogar su causa, y de que ese alguien era Dios mismo, porque Él dice, este es mi Redentor, el que vive, un día estará sobre la tierra, dice. Y aún aunque yo muera y mi cuerpo sea descompuesto, entonces si Él de verdad es justo, entonces yo me voy a levantar de este polvo y con mis ojos veré a Dios. Gloria sea al nombre de Jesús, amén. Entonces Él declara en el versículo 29, ustedes mismos deben tener temor al castigo, pues su actitud lo merece. Entonces sabrán que de verdad hay un juicio. Entonces Él se da cuenta, ¡boom!, se le ilumina la mente y dice, lo que está aconteciendo aquí es porque hay un juicio que se está llevando a cabo. En la carne era Job sentado en la ceniza, sus amigos alrededor de él acusándole de pecado. En lo espiritual estaba Dios parado de este lado como juez. Estaba Satanás ahí tratando de defender su causa, algún argumento para librarse del día del juicio. Eso era lo que estaba aconteciendo. Entonces él dice, lo que está aconteciendo aquí, aunque no lo veamos, es que aquí se está llevando a cabo un juicio. Eso es lo que él dice, amén. Y entonces Dios le responde a Job y le dice, cuando él declara estas palabras, Satanás estaba ahí presente escuchando todo esto. Entonces el Señor respondió, entonces Dios mismo, el Señor, le respondió a Job desde un torbellino en el capítulo 38. ¿Quién es este que pone en duda mi sabiduría con palabras tan ignorantes? Prepárate, muestra tu hombrío, porque tengo algunas preguntas para ti y tendrás que contestarlas, le dice. Entonces Dios entonces ahora empieza a dialogar con Job y le dice, ok, ahora vamos a hablar, yo te voy a preguntar a ti y tú me vas a tener que responder a mí, le dice él. Y entonces el Señor le empieza a hacer preguntas a Job y ninguna de esas él pudo responder. Amén. Y él usa el capítulo 38, 39, 40 hasta el 41. Y en el 41, capítulo 11, Dios le dice a Job, ¿quién me ha dado algo para que tenga que pagárselo? Todo lo que hay debajo del cielo es mío, le dice. En otras palabras,
lo que a ti te está pasando, tú estás diciendo que yo te debo tu sanidad, te debo tu libertad, te debo tu bendición. No te lo debo porque todo esto es mío. Le dice a él, ¿o qué me has prestado tú para que yo te lo tenga que devolver? Dios en su sabiduría hablando. Entonces, cuando Job entiende de que Dios no solamente es justo, sino que también es soberano y hace con lo suyo lo que él quiere, Job dice en el 42:1, entonces Job respondió al Señor, sé que todo lo puedes, que nadie puede detenerte. Tú preguntaste, ¿quién es este que pone en duda mi sabiduría con tanta ignorancia? Yo soy. Y hablaba estas cosas sobre las cuales no sabía, cosas demasiadas maravillosas para mí. Tú dijiste, escucha, yo hablaré. Tengo algunas preguntas para ti y tendrás que contestarla. Hasta ahora solo había oído de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos. Me retracto de todo lo que dije y me siento en polvo y ceniza y señal de arrepentimiento. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Entonces, para ya ir concluyendo, en esto se asientan las bases del justo juicio de Dios. Jehová es tardo para la ira, como dice en Nahum 1:3, y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Y Ezequiel 18:20 dice, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Amén. Ahí se asientan las bases del justo juicio de Dios. Dios no puede pasar por alto al pecador, al que no es inocente, sino que da a cada uno conforme a sus obras. Amén. Y entonces, este juicio era para Satanás y sus ángeles, pero los hombres también fueron arrastrados por él. Pero la buena noticia es de que así como Job logra entender de que un redentor iba a venir, de que un mediador iba a venir, esa palabra poco después se cumple, porque después de eso sigue la dispensación de la promesa. Dios llama a Abraham y le da promesas, y que en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Esta dispensación termina con el pueblo de Israel en Egipto esclavizados, y comienza entonces la dispensación de la ley, Dios dándole a Moisés los 10 mandamientos para que la gente pudiese comprender qué era lo bueno y qué era lo malo, para que de esa forma ellos puedan entender qué es pecado y qué no es pecado, y de esa forma saber si ellos son justificados delante de Dios o no. Y la ley lo que vino es a decir que no hay ningún justo, que no hay ninguno que haga el bien, que todos los hombres se apartaron. Y luego esta dispensación termina con la muerte de nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario. Ellos rechazaron al que vino como mediador entre Dios y nosotros, y entonces fue crucificado. Pero entonces Dios lo levanta a este ser que es el mediador de entre los muertos, y arranca entonces la sexta dispensación, que es la dispensación de la gracia, la dispensación del Espíritu, donde el Espíritu es el que da convicción al hombre de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto todos pecaron, de justicia por cuanto Dios ha determinado un día en el cual juzgará a todos los hombres, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido condenado, porque cuando Jesús apareció en el escenario de la humanidad, Él no solamente vivió una vida recta, teniendo Él un cuerpo mortal como nosotros lo tenemos, sino también Él tuvo un tentador, alguien que lo incitaba a pecar, tuvo adversarios, se tuvo que enfrentar a los principados, a las potestades, a los endemoniados, a las enfermedades, y Él venció todo eso. Y entonces Él faltaba que vencer a otro ser, y era el espíritu de la muerte. Y entonces Él fue crucificado, y cuando Él fue crucificado, al momento de la muerte, querer abrazar y descomponer el cuerpo de Jesús, empezó a buscar el pecado. Y en este hombre, que era menor que los ángeles,
que era menor en fuerza, en poder, en gloria y todo eso, la muerte empezó a buscar en este cuerpo mortal de nuestro Señor Jesús el pecado que todos nosotros hemos tenido, pero en este ser Él no halló pecado. Por eso tuvo que soltarle, y cuando lo soltó, entonces Él fue declarado el justo, el que justifica, el que es de la fe en Jesús. Amén. Por eso no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual nosotros podamos ser salvos. Solamente en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Y vamos a darle gracias a nuestro Señor porque nosotros no merecíamos el perdón. Si no perdonó a los ángeles, ¿cuánto más a nosotros? Mas sin embargo, en su finito amor, su infinita misericordia, Él tuvo compasión de usted y de mí. Entonces nosotros ahora podemos tener ese chance de escoger cuál va a ser nuestro destino, porque el infierno, el lago de fuego no está preparado para nosotros. Pero tú decides en dónde pasar tu eternidad.